Me dirijo a usted para presentarles mi grupo, que está conformado por Solange Rodríguez, Dianis Cache, Yauri Márquez y Luceilis García y mi persona Victoria Durán, que vamos a hablar sobre las enfermedades periodontales necrosantes. ¿Qué es la enfermedad periodontal necrosante? Una de sus características típicas es necrosis en la papila, sangrado y dolor. Estas están asociadas con las alteraciones como respuesta inmunitaria del huésped. Esta describe dos categorías muy claras según el nivel de compromiso inmunitario, que son los pacientes comprometidos de forma grave o crónica, como por ejemplo los pacientes de SIDA o niños con malnutrición grave o con vidas muy extremas o infecciones graves. Están los pacientes inmunocomprometidos de forma temporal o moderada, que estos son los fumadores o pacientes que están sometidos a estrés psicológico. Se han descrito distintas definiciones de las enfermedades periodontales necrosantes, como la gingivitis úlcero-necrosante. Esta tiene como característica una rápida destrucción. Además, presentan papilas y márgenes gingivales necróticos. En 1894, esto se lo denominó como enfermedad de Vincent, conocida como la boca trinchera. Esta tiene como característica principal que sus úlceras tienen una coloración blanco-amarillenta, conocida como pseudomembranosa. Al momento de ser retiradas, se puede observar el tejido necrótico. La periodontitis ulceronecrotizante es similar a la gingivitis ulceronecrotizante, pero esta patología se caracteriza por presentar dolor intenso, hemorragias, destrucción de los tejidos, halitosis y la exhibición del hueso por la necrosis y del periodonto. Esta presenta un dolor agudo en donde no ceden los analgésicos. En cuanto a su factor etiológico, encontramos bacterias como Preboteria intermedia, Treponema denticula, entre otras, y también se ve vinculadas al VIH. La estomatitis necrotizante es un trastorno inflamatorio grave del periodonto y de la cavidad oral, con necrosis de los tejidos blandos más allá de los tejidos gingivales. Y también presenta graves complicaciones a través de la mucosa alveolar en pacientes con complicaciones sistémicas. Es decir, que esta enfermedad más que todo se ve vinculada a los pacientes que ya hayan tenido repercusiones sistémicas. Cabe destacar que se han reportado casos atípicos en que la estomatitis necrotizante puede desarrollarse sin los aspectos anteriores de la gingivitis necrotizante y de la periodontitis o de las lesiones. Muchas gracias. La sonda periodontal. Algo que la doctora Figuero recalca es que en esta clasificación se ha dado mucha importancia a la utilización de la sonda periodontal para medir dos parámetros: el nivel de inserción clínica y la profundidad del sondaje. Es decir, que en una exploración inicial a un paciente en una clínica tenemos que tener una sonda periodontal si realmente queremos diagnosticar a nuestro paciente, ya que estamos intentando llevar todo esto a la práctica clínica. En todo kit de exploración debería haber una sonda periodontal, porque solo podemos definir si se trata de un paciente sano con gingivitis o con periodontitis, si previamente hemos utilizado dicho instrumental. El doctor Carasol afirmó que lo más importante de esta clasificación, antes de aprendérsela, es que hay que sondar, porque si no sondeamos, no clasificamos. Y ahí sí que existe una labor importante de educación a los dentistas, higienistas y a todo el colectivo dental, para que comprendan la importancia que tiene un instrumento tan sencillo como una sonda periodontal y no se fíen solo de una inspección visual, que engaña muchísimo. Asimismo, la doctora Riobo aseguró que una de las cosas más facilitadoras de esta nueva clasificación es que se definen perfectamente cada uno de los parámetros que tenemos que utilizar para poder categorizar las condiciones que nos vamos a encontrar a nivel de los problemas en los tejidos periodontales y periplantarios.
Fundamentalmente queda clarísimo que nuestro instrumento de medida va a ser la sonda periodontal y justamente va a ser el sangrado el sondaje, la profundidad de bolsa más nuestros registros radiográficos, los que nos van a ir guiando para realizar correctamente nuestro diagnóstico. Ahora vamos con los estadios. Otra de las principales novedades de esta nueva clasificación, a la que también se refirieron los expertos, es que por primera vez desaparecen las periodontitis crónica y agresiva y se habla ahora de periodontitis definida en estadios, según la severidad y la complejidad de la enfermedad, y grados, basada en evidencia directa, evidencia indirecta y los factores modificadores. A este respecto, la doctora Elena Figuero explica que dentro de la clasificación actualmente hablamos de estadios, que era algo que no existía anteriormente. Nuestro gran problema es la periodontitis y en función de su historia y de lo que severamente tendremos como estadio suponen una mayor implicación terapéutica, que no existía en las anteriores clasificaciones. Los estadios 1 y 2, que probablemente lo va a poder resolver el dentista general con un tratamiento periodontal no quirúrgico. Por su parte, el estadio 3 y 4 sí necesitará tratamiento quirúrgico y a lo mejor necesita de una derivación a un especialista. En el estadio 4 requerirá hablar con los demás profesionales de la odontología para poder solventar el problema del paciente. Por ejemplo, el estadio 1 y 2 son las formas iniciales y moderadas de la enfermedad respectivamente, con la pérdida de la incisión interdental no mayor a 4 milímetros de 2 dientes. No adyacentes, tenemos la pérdida del hueso horizontal limitada al tercio coronal y no tenemos pérdida dental debida a la periodontitis con profundidad de sondaje no superior a los 5 milímetros. En los estadios 3 y 4, las formas severas de enfermedad con pérdida de inserción interdental mayor o igual a 5 milímetros en al menos 2 dientes adyacentes. Tenemos pérdida de hueso con componente vertical que se extiende hasta el tercio medio o más allá. Defectos de furca de tipo 2 o 3 y profundidad de sondaje a partir de 6 milímetros. La diferencia entre estos dos estadios es que radica en la mayor pérdida dental del estadio 4, al igual o mayor a 5 dientes, y en la complejidad del caso a la hora de restaurarlo, por la existencia de difusión masticatoria, colapso de la mordida y trauma oclusal secundario severo. Para cada estadio podemos establecer la extensión y distribución local, por al menos 30% de sitios afectados, general o con patrón incisivo molar. Muchas gracias. Otras repercusiones periodontales. El nuevo sistema aborda también el resto de condiciones con repercusión periodontal, tales como las lesiones periodontales agudas. A ello se refirió la doctora Bettina Alonso al asegurar que entre las formas agudas hemos considerado los accesos periodontales, las enfermedades periodontales necrosantes y las lesiones endoperidontales. Lo que hemos hecho en el caso de los accesos es clasificarlos en función de los factores etiológicos, lo que implica de alguna manera una aplicación terapéutica. En el caso de las enfermedades periodontales necrosantes, tenemos en consideración el sistema inmunitario del sujeto, ya que de forma primordial va a condicionar si está el paciente poco o muy comprometido. En las lesiones endoperidontales se tiene en consideración la lesión radicular que puede tener, que va a hablarnos del tema de la comunicación endoperiodontal. Y también se tiene en cuenta si está presente o no la periodontitis, porque el enfoque pronóstico y el tratamiento pueden ser diferentes. Por su parte, las recesiones gingivales y el fenotipo periodontal, la periodontitis, como la manifestación de las enfermedades sistémicas, la clasificación de periodontitis incorpora el tabaco y la diabetes, el trauma oclusal y las fuerzas oclusales traumáticas, y los tejidos insertados supracrestales son también abordados y definidos en esta clasificación. Que tal y como coincidieron en destacar los invitados a este encuentro, supone un importante cambio en la práctica clínica. Como consecuencia de ello, los profesionales deberán acostumbrarse a un sistema nuevo de diagnosticar los diferentes cuadros como la periodontitis, aunque por otra parte, la inclusión de definiciones de casos se concibe como una herramienta
que puede facilitar el proceso diagnóstico. Ahora les voy a mostrar una enfermedad en la imagen de la diapositiva. En esta imagen que podemos observar en la diapositiva, tenemos un diagnóstico diferencial con acumulación abundante de tártaro y desplazamiento de la encía marginal. Aparte, podemos observar en dicha imagen que los tejidos gingivales están inflamados. Muchas gracias.